Hola Antonella, ¿cómo estás? Voy a subir ahí la lámpara. ¿Cómo estás, Antonella? ¿Me escuchan? No. Hola, Connie. Hola, Antonella. Hola, Connie. ¿Cómo están? Hola tía. Bien, tía, ya le mandé la semana pasada el trabajo del discurso. Sí, muy bueno tu discurso. Te iba a decir, te lo iba a responder y después se me pasó el día. Muy bueno, me gustó mucho. Incluso vi el video porque no me acordaba de lo que había dicho el presidente. Me gustó mucho, te felicito. Que Antonella un comentario que ella me envió de un discurso que hizo el presidente Piñera. Eso fue cuando fue el estallido social, ¿verdad? Sí, como a los 3 días salió diciendo que estábamos en guerra. Sí, sí. Sabes que no me acordaba. Lo encontré súper, o sea, fue buena idea que tomaras ese discurso porque yo no me acordaba para nada. Niños, ¿cómo están? ¿Cómo están niñas de cansaditas, tan cansaditas, pobrecitas? Yo creo que van a entrar a lo mejor muy poquitos hoy día. Sí, No, y además que hace calor. Acá en Quillota van a ser 32 grados, dice el sistema. todos los días acá en Villa Alemana han habido entre 32 grados Atroz, a la sombra y al sol como 40. atroz, terrible. Yo ayer en la tarde no me podía concentrar para hacer los leccionarios y súper tarde pasé las notas de cuarto medio y hoy día voy a empezar a traspasar las de ustedes y las de los otros cursos. Pasé la asistencia, sí, hasta, bueno, mañana es 1 de diciembre, hasta la semana del martes, a los niños que le hago los martes, po. La asistencia de ustedes, que fue la semana el día 27 desde noviembre a los humanistas. Ya, miren, voy a compartir pantalla porque nosotros estábamos repasando esto, si ustedes se recuerdan. Quedamos acá, quedamos con Leonardo da Vinci. Ya. Lo que pasa es que es complejo, niñas, muy complejo de repente hacer una separación tan drástica. Antonella, sí, sí voy a mandar tarea, ¿ya? No puedo creer, qué tonta. Katia, sí, sí voy a mandar tarea. Lo que pasa es que tengo que buscar un texto adecuado, que no sea muy largo. A lo mejor un video puede ser sobre el Lazarillo de Tormes o sobre algo de Cervantes, o si no, una obra de teatro, ¿ya? Obra de teatro del barroco español. Pues es por eso que les estoy pasando el Renacimiento y el barroco. Hola Katia, ¿cómo estás? Hola profesora, buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, le digo a las niñas que con mucho calor, que ayer no pude concentrarme para trabajar bien en mi cabeza, hacía mucho calor. Era como, o sea, no me funcionaban mis neuronas con el calor. Demasiado calor. Y hoy día le digo que hay 32, proyectado para hoy día hay 32. Así que vamos a tener que tener mucha paciencia. Eh, Ay, me equivoqué, es un poquitito. Estaba en la asistencia de lectura y escritura especializada. Y ahora sí, ¿verdad? Y ahora sí. Está a ver, está la Connie, hoy día lunes 30. A ver, ¿alguien más se me quedó? Antonella Belis, ¿no es cierto? Está la Katia Monardes. Está la Ignacia Vilches. La Connie, la Ignacia Vilches y el Martín Arancibia.
Niños, los que me deben esa prueba CEP, traten de enviármela. Por último, como les vuelvo a repetir, yo siempre la pueden hacer en el cuaderno, ya, y la parte alternativa le ponen número 1 tanto, número 2 tanto, ya, o sea, la letra que ustedes eligieron, y la parte de desarrollo la escriben a mano, le sacan foto y me la mandan a mi WhatsApp para facilitar las cosas. A ver, Alejandra Videla, sí. Matías Aguilera, sí. ¿Quién más está por acá, por acá, por acá? La Katia, sí. Ignacia, Martín. Y ya, voy a... Martín y Matías, ya. Voy a tratar de... Voy a empezar a repasar un poquito lo que habíamos dicho en la clase pasada. Yo no sé si se acuerdan. ¿No? ¿No se acuerdan? Aquí tengo el 9 aquí abajo porque el 9 se porta. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Tiene calor. Ya. Estábamos repasando un poquito lo que es el Renacimiento en realidad, porque es como tan difícil poder llegar a decir, ya, hoy día yo estoy en la Edad Media y al día siguiente uno amanece en el Renacimiento. No es tan así el cambio de siglo, sobre todo en estos periodos antiguos, porque es un tiempo que se fue gestando de a poquitito, ¿ya? Así como nosotros celebramos la llegada del siglo XXI, ya en el planeta Tierra, con mucha pompa, este cambio de siglo. Yo recién por ahí, por el año 2014, eh, puedo percibir que hay cambios drásticos en muchas cosas y que quedamos en el pasado, en otras, en el siglo XX, ¿ya? Yo soy una generación del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, a diferencia de lo que yo creía como profesora, la tecnología pasó a ser mucho más importante en poco tiempo. Fíjense bien que tuvimos cambios muy drásticos también en los estallidos sociales que hubo el año pasado, no solamente en Chile, sino que en general en todo el planeta. Ya nosotros, entonces cuando hablamos de renacimiento, es porque aparece el renacimiento, que es una palabra tan linda, la palabra renacer, que significa volver a nacer, que las personas de esa época del siglo XV, ya, y el siglo XVI, en el siglo XV, la gente ya se estaba cuestionando el poder de la Iglesia Católica, que gobernó por 10 años, que mantuvo a la gente con mucho sufrimiento y con un discurso de que ellos aguantaran su pobreza y su miseria, y que había esta clase noble y esta clase monárquica que estaba ahí porque Dios la había puesto en ese lugar, ¿ya? O sea, un poco al conformismo de las masas. Y cuando aparece la imprenta en 1492, se produce un cambio. 1492 es, o sea, el siglo XV, ¿ya? Entonces, en 1492 aparece la imprenta que les decía yo, que creó Juan Gutenberg en Alemania, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos al número 14, le sumamos 1, entonces estamos en el siglo XV. Que nunca se les olvide eso, porque de repente a nosotros se nos olvida hasta las personas grandes. Entonces, si yo hablo del siglo XV y la creación de la imprenta, quiere decir que ya existía un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque eso significaba que no solamente los privilegiados que podían comprarle un libro a un cura, ¿verdad? Eh, o pagarle por un libro, que era la gente de plata, obviamente, iban a poder, perdón, ahí me equivoqué, quinto, de siglo quinto al XV, que fueron 10 años de siglo, o sea, 10 siglos de dominio de la Iglesia Católica. Entonces ese periodo era lo que yo les decía que es el periodo teocéntrico. Y se llama teocéntrico porque está centrado en Dios. El centro de la vida del ser humano es Dios, ¿ya? Pero más que Dios es, bueno, la Iglesia Católica, ¿ya?
y hago hincapié en esto porque es justamente en el siglo XVI cuando aparece en escena Martín Lutero, cuestiona el método y todo lo que es la Iglesia Católica con sus abusos, con las bulas papales, y estas personas que comienzan a protestar junto a Martín Lutero en Alemania se les llama protestantes, incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Y cuando ellos dicen que ellos son los portadores del Evangelio, se les llama evangélicos, pero es porque ya ellos cortaron toda raíz, todo vínculo con la Iglesia Católica, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto hace que la mentalidad, la identidad de las personas cambie, ¿ya? Porque la gente que vivía en esa época era obediente a todo lo que decía la iglesia, ¿ya? De hecho, la idea esta de confesarse con un cura para que te perdone los pecados, también era una forma de dominio. ¿Por qué? Porque él era representante de Dios en la tierra para la Iglesia Católica. Pero muchas veces ese poder de que tú me vinieras a contar los pecados y yo te los pudiera perdonar, me daba un poder a mí sobre ti, un poder psicológico, un poder de que yo conocía tu mundo interior, porque no era como un psicólogo, era un cura que incluso que te daba una penitencia, ¿ya? Las primeras penitencias eran terribles, eran ayunos, eran situaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero la gente como creía que la Iglesia Católica era la representante de Dios en la tierra, le hacía caso. ¿Qué pasa en el Renacimiento? El Renacimiento hace que estas personas, que un grupo de personas descubran unos textos en Florencia, en Italia, ¿ya? Por eso que se le llama Florencia la ciudad cuna, ay, ciudad cuna del Renacimiento, ciudad italiana, cuna del Renacimiento, porque ahí encuentran estos escritos de origen griego y latino, ¿ya? Estos son los escritos griegos y latinos, o sea, griegos y romanos. Ahora, esto hace que nosotros pasemos de un periodo que es absolutamente teocéntrico, les decía yo, a un periodo antropo, ¿lo ves que con minúscula céntrico? Porque antropo significa hombre, y el centro pasa a ser el hombre, el ser humano. Fíjense que ni siquiera se habla de que sea el hombre como hombre, ya, sino que es el ser humano. Porque esto les cambia la perspectiva, le cambia la forma de ver al ser humano, a todas las personas de Europa, ¿ya? Voy a poner presente a la Trinidad. Hola Trinidad, ¿cómo estás? Ya. Entonces le cambia la perspectiva. Fíjense, si nosotros miramos las pinturas, ahora, la escultura aparece en su máximo esplendor en Italia con un personaje que era un escultor, que fue un escultor muy importante, que es don Michelangelo Buonarroti, ¿ya? Que él trabajó en el mármol de Carrara, que es un mármol adecuado para hacer esculturas. Esta famosa escultura, en realidad, si nosotros miramos la estructura, se dice fenotípica, o sea, externa, del físico de estos personajes, de estos modelos que aparecen en las esculturas y en las pinturas del Renacimiento, hablamos de personas muy altas, si ustedes ven acá, ya de estructura más bien alargada, eh, que perfectamente nosotros sabemos que son los italianos de la época. Esto no corresponde al arquetipo hebreo, ¿ya? El arquetipo hebreo es más bien pequeñito. Incluso mucha gente siempre critica el hecho de que toda la gente pone a Jesús como rubio, ojos azules, alto, ¿verdad? Y, y a la Virgen María también, sobre todo en las Madonas que pinta Rafael Sanzio en el Renacimiento. Pero es porque esos eran los modelos italianos, ¿ya? Y los italianos siempre estuvieron muy cercanos a los griegos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está la Virgen María, acá hay un Jesús que está muerto, que bajó recién de la cruz, y ella lo tiene en sus brazos, porque esa es una escena que aparece en el Evangelio. A esta gran escultura
de Miguel Ángel Buonarroti, nosotros la conocemos como la Pietà, la piedad. Él tiene muchas más en realidad, acá le voy a poner. La Pietà o piedad de Miguel Ángel. Yo creo que eso ustedes lo han estudiado en historia o con el profesor de arte. Pero ¿por qué es tan importante que yo les haga hincapié en esto? Porque esto demuestra que ellos primero se atreven a dibujar desnudos, a hacer dibujos desnudos, a pinturas desnudas, a las personas tal como nosotros las vemos. Entonces, eso era propio de la cultura grecorromana. ¿Ya? ¿Aquí hay algo que me está preguntando alguien? Ah, lo vieron en arte, ya, perfecto. Entonces, cuando uno dice, hoy, después hay un periodo que los vuelven, hay unas pinturas, las pinturas de la Capilla Sixtina, Antonella, en donde los dibujos están desnudos, y un periodo en que la Iglesia Católica los mandó a colocar ropa, ¿ya? Y después los curadores artísticos, bueno, como el siglo XIX, que es el periodo romántico de la historia y de la literatura, después aparecen de nuevo desnudos. Entonces era como un chiste, así ya, el periodo, pero en el periodo original, en las pinturas de la Capilla Sixtina, obviamente que la creación del hombre, Dios creó al hombre, lo creó desnudo, no lo creó con ropa. Entonces, hay siempre esta como fijación de no mostrar las partes pudorosas del cuerpo del ser humano. Pero para los griegos y para los romanos no, porque el griego y el romano, sobre todo el griego, tenía admiración por el cuerpo. Yo siempre les he dicho, y cuando les pasé el género dramático hace un tiempo atrás, cuando estaban más chicos, que los hombres griegos, los seres, digamos, la comunidad, la cultura griega consideraba más hermoso el cuerpo del hombre que el de la mujer, ¿ya? Entonces, y los músculos, por lo tanto, porque el cuerpo del hombre para ellos era más armónico, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá un cambio de paradigma y de pensamiento con respecto a la belleza y con respecto al ser humano. Como se comienza a leer más, se sabe más de la cultura griega y romana. A ver, Matías Aguilera, ¿me puedes leer ese concepto que está ahí? ¿El barroco? Sí. Muy bien. Movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y sus colonias americanas entre finales del siglo, profe, lo siento, no sé qué es eso. ¿16? ¿El principio del 17? No, mira, ahí se van a acordar. Este es un 5 más un palito, Ujú. 5 más 1, 6. 6, Ya. Y 5 más 3, 8. ya. Entonces este es el siglo 16 y este es el siglo Principio del siglo 18. 18, perfecto, muy bien. Entonces, acá cuando yo hablo del siglo XVI, siempre estoy pensando en el año 1500, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Yo sé que eso lo vieron con la tía María Paz, yo creo. Y cuando yo hablo del siglo XVIII, estoy hablando del 1700, ¿ya? Ya. Ahora, les vuelvo a repetir, no es que uno se acostó en un siglo y al tiro amaneció en el otro siglo, no, sino que esto se venía gestando de a poco porque ya había malestar en contra de la Iglesia Católica. En el siglo, en el 1500, la gente ya estaba aburrida y ya el colmo de los colmos, si ustedes se acuerdan de la historia, fue que los curas le cobraban a la gente para perdonar los pecados y le daban un documento que tenía el sello del Papa y a eso se le llamó las bulas papales, ¿ya? Ahora, hay pintores maravillosos en este periodo del siglo XVI, ¿ya? Entre ellos el famoso pintor español Diego Velázquez. Este cuadro de este pintor realmente es genial, tiene elementos muy geniales de intertextualidad, de algo que nosotros conocemos en literatura, ¿verdad? Porque fíjense ustedes en cada detalle, si nosotros decimos la corte española en este periodo, sí ayudó al florecimiento del arte también. Eh, Aquí ya estamos hablando nosotros del año 1600. Y aquí, por ejemplo, vemos que el rey Felipe II, que es el que estaba gobernando en la época del barroco, él era
él quería perdonar sus pecados, entonces su cama, y eso es verdad, en el palacio que nosotros se conoce como, ahí se llama el palacio que hay en España donde vivió Felipe II. Él era muy católico, le pesaba mucho la conciencia por toda la vida de su antepasado, que fue bastante desordenada. Entonces nosotros vemos acá en este cuadro que él es Velázquez, y Velázquez se pinta a sí mismo porque nosotros ya sabemos acá que existían los espejos, ¿ya? Aquí hay una infanta, o sea, una de las princesas. Acá tenemos otra infanta, aquí tenemos otra infanta. Aquí tenemos, me parece que una sirvienta de la infanta, que está pequeñita, y aquí hay una enanita. ¿Se dan cuenta? Si nosotros miramos la pintura de las meninas como, con más detalle. Y acá al fondo vemos a alguien que está en una escalera, ¿verdad? Ese pequeño detalle. No sabemos si está bajando o no, pero se refleja en algo, que es un espejo. Y aquí atrás hay una monja. Si ustedes se dan cuenta, no es una musulmana, es una monja. Y esta seguramente que es el ama de llaves, o la persona que cuidaba a las meninas, estos seres pequeñitos que eran las infantas. Y extraño, aparece como una sirvienta acá, que es una mujer que es pequeñita. Ahora, no se sabe si esa mujer pequeñita estaba ahí para cuidar a las niñas, a los niños de la corona y de los que estaban ahí en el palacio, eh, o simplemente era una visitante que estaba ahí. La cosa es que Diego Velázquez la pintó. Ahora, nosotros si miramos con detalle, ojalá que lo puedan ver con más detalle este cuadro está lleno de detalles impresionantes, porque más adelante, acá no lo alcancé a colocar, hay unos perros chiquititos, ¿ya? Que seguramente que de aquí ya tenemos este concepto de tener perros pequeñitos, que se les llama perro faldero, porque era para entretener a las mujeres y a los niños pequeños, ¿ya? Cuando uno dice perro faldero, claro, porque está pegado a la falda. Katia Monardes, tienes micrófono, ¿me puedes leer esa? Sí, profesora. El barroco fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI Sí, hasta la primera mitad del siglo XVIII. perfecto. Se difundió por toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. El barroco contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. Pero, ¿qué es el barroco? ¿Cómo se define? ¿Y qué lo caracteriza? Muchas gracias, perfecto. Ahora, se dan cuenta que como ya existíamos en América, también las personas que vivíamos en América tuvimos esta influencia cultural. Y el barroco, uno siempre habla del Renacimiento, pero el barroco no. En el barroco hay grandes pensadores, hay grandes artistas, y hay una forma en que el ser humano y sobre todo el pueblo comienza a ser más crítico, ¿ya? Es tan importante esto que nosotros ya sabemos que esto más adelante va a producir un malestar de las personas en contra de la nobleza, y este malestar de la gente contra la nobleza, del trabajador común, del campesino que tenía que pagar impuestos, que le tenía que prácticamente regalar las verduras a los nobles, a los dueños de las tierras para los que ellos trabajaban, ¿ya? El barroco pasa a ser un tipo de arte más complejo, más crítico, ya hay elementos de crítica social, porque los artistas del barroco y muchos escritores tratan de mostrar la sociedad eh, abusiva que había en esa época, ¿ya? Y es por eso que uno de los textos que yo quiero que analicemos, que veamos, es la de Lazarillo de Tormes. Connie Ahumada, ¿me puedes leer el barroco? Ese barroco Pero se como en puede escribir. diferentes sentidos. La Katia tiene abierto el micrófono.
Connie, puedes leer. Katia, pon eso. Connie. Dale la Connie. Connie. Dígame, profesora. No, la Connie que me lee ahora. ¿Está ahí? No me escuchó la Constanza, a ver. No, sí, la Katia me leyó, pero ahora la Constanza, no, ya. Matías Aguilera, léame ese pedacito, por favor. Ya, espere. Ah, No, es que sabes qué pasa, que ahí, sí, Matías. ahora sí, ahora sí. Muy bien. El barroco se puede definir como el arte de parecer, ya las artes, ya la literatura. Tres elementos pueden ser considerados fundamentales de su estética: el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El término barroco se usó por primera vez a mediados del siglo XVIII, en pleno contexto de la Ilustración o Iluminismo. Originalmente, el significado de barroco fue tomado de portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, la palabra barroco uno siempre, bueno, las personas que estudian arte lo relacionan con algo que es más bien recargado, muy complejo, pero es que la sociedad se empieza a ser más compleja, la economía se empieza a ser más compleja, ¿ya? Eh, a ver, Antonella Belli, ¿me puedes leer esta? Sí, profe. Bien fuerte. En la época de la Ilustración, los iluministas Diderot y Rousseau Es Diderot y Rousseau. usaron esta palabra para describir de manera Ay, peyorativa el arte de ese periodo. ¿lo Al que puedes leer o no? consideraban- ¿Sí? Ahora sí. ¿Y ahora sí? Sí, lo que pasa es que se me abre la nube, pero no sé por qué. Ya. Pero tú lo puedes visualizar. Sí, Ya. hablada no o dónde quedé. Dice, sin embargo, ¿no? Sí, sin embargo, la historiografía posterior han ¿Cado? reivindicado el valor estético de este periodo. Ya, Si el algo otro. caracterizó al barroco fue un principio del horror vacui, ¿Sí? expresión latina que quiere decir horror al vacío. El arte barroco en todas sus manifestaciones gusta de los acabados abigarrados y recargados, con lo que pretenden llenar todo el espacio. Perfecto. Entonces, la época de la ilustración, eso ya en el siglo XVIII, cuando aparece Diderot, cuando aparecen estas personas de la iluminación, ¿verdad? El periodo en que se le da mucha importancia al estudio y a la razón. La ilustración en realidad es de origen francés, ahí dice Diderot y Rousseau. Se usa de manera peyorativa, ya porque consideran que ese periodo era muy recargado, pero, pero igual es válido, o sea, fue un arte, una manera de mostrar que la gente le tenía un poco de miedo al vacío y lo comienza a llenar con cosas, recargarla, ya así como lleno de adornos y cosas. ¿Por qué? Porque siempre en el hombre hay una especie como de pánico al vacío, de pánico a la soledad, de un miedo tremendo a estar solo. Entonces, para no estar solo y para que no se vea un espacio vacío, se comienzan a rellenar todos los espacios. Esa es como la idea, digamos, del concepto del ser humano. En todo caso, eso, digamos, es parte de la característica del barroco. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no les interesaba el adorno, no les interesaba resaltar el cuerpo humano. La gente de dinero no era común que se hiciera retrato, o sea, se hacían retratos algunos los reyes, pero no era tan común que existieran pintores y buenos pintores, ¿ya? Hubo pintores maravillosos en el barroco, como el holandés Rembrandt, ¿verdad?
y muchos otros, no solamente italianos, también hubo franceses, ingleses, muy importantes, que pintaron paisajes que incluso para nosotros son una manera de rescatar la historia, niños. Si nosotros le damos, cuando nosotros hablamos del Vaticano, por ejemplo, que yo les expliqué que era el feudo de la Iglesia Católica, porque es así, nosotros lo tenemos que valorar desde el punto de vista artístico y de que quedó algo en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que quedó, yo no puedo vender una puerta del Vaticano. Ya, es verdad que el Papa actual trató de sacar mucha pompa, muchas cosas, pero en gran parte esas pinturas y esculturas y adornos fueron creados tanto en el Renacimiento italiano como en el Barroco, porque antes, por ejemplo, la Capilla Sixtina era entera azul, no tenía adornos. Y como comienzan a usarse estos adornos, no solamente en la arquitectura, también en la ropa, comienzan a aparecer las primeras pelucas. Y ya cuando llegamos nosotros a María Antonieta en la corte en Versalles, ¿verdad? Los historiadores comentan, y hay cosas que son muy chistosas, que ella llegó a tener pelucas que medían como 3 metros. Hay una pintura que muestra, una pintura, bien digo, que muestra a María Antonieta con un modelo de una peluca que tenía la forma de un barco. ¿Se imaginan ustedes lo que es eso? O sea, la gente noble que tenía mucho dinero en Versalles gastaba su dinero en la moda, ya, en la buena comida, mientras la gente afuera, los campesinos franceses se morían de hambre. Eso se conserva, todas estas cosas que ellos crearon para su propio placer, los sillones, no sé si han escuchado, incluso hay gente que son anticuarios y dicen, hoy este es un sillón Luis XIV, Luis XV, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos le empiezan a dar tanta importancia a los objetos y a la decoración, a las cortinas, a los cortinajes de seda. Eh, no, nosotros no nos podemos imaginar la cantidad de joyas que pudo haber comprado la María Antonieta, y así como las otras reinas que estaban en el poder en diferentes países en Europa. Entonces, eso es muy importante que nosotros por cultura general nosotros lo sepamos, ¿ya? Yo vi una mujer en la calle que tenía un árbol de Navidad en el pelo, qué atroz. Ah, ya, pero yo creo que esa señora no, más que, bueno, los barrocos un poco hacían eso, o sea, ellos comenzaron a usar maquillaje y se maquillaban los hombres también. Los hombres se maquillaban el rostro entero de blanco con una especie de polvo de arroz que se molía, el polvo de arroz como el polvo compacto que podemos usar las mujeres. El polvo de arroz tapaba las imperfecciones, y el polvo de arroz venía importado desde China, ya de la cultura china, de la cultura oriental en general, porque en Japón, en otros países orientales también se usa está de moda siempre la extremada blancura. Y se invitaban los labios rojos y se echaban rubor y comenzaron a usar aceites con aromas y etcétera. Ya todo esto comienza a ocurrir en el barroco porque es una transformación económica, cultural, histórica, artística y literaria. Después dice dimensión y tensión. El sentido de movimiento, dinamismo y tensión es fundamental en el barroco. No se busca el reposo, sino que por el contrario se establecen tensiones entre la forma, los sonidos, las palabras o los conceptos. Claro, porque yo ya no me voy a encontrar con poesía simple como en la Edad Media. ¿Ya? Yo no me voy a encontrar solamente con una rima consonante. Nos vamos a empezar a encontrar con un tipo de poesía que es muy difícil de entender hasta el día de hoy. ¿Ya? Y hasta el año pasado se tomaron versos de un señor llamado Luis de Góngora y de otro señor llamado Francisco de Quevedo, que fueron poetas del barroco español, cuyos poemas son muy difíciles de leer, no son fáciles, ¿ya? Porque no solamente tienen rimas, sino que tienen otras figuras literarias que son figuras de una elevada complejidad intelectual. ¿Por qué? Porque ellos pertenecieron al barroco, ¿ya? El barroco, dice, se aleja de las prescripciones filosóficas del Renacimiento que llamaban a la mesura y al equilibrio. ¿Por qué? Porque los griegos, sobre todo los griegos,
buscaban el equilibrio y la armonía en el arte, pero en el barroco se van al otro extremo, se van al extremo del adorno y de las grandes arquitecturas. De hecho, son del barroco muchas iglesias que hay en México, que en Chile, catedrales que eran de la Iglesia Católica, pero cuyos altares estaban recargados de angelitos dorados, de vírgenes María, de una serie de adornos que representaban, por un lado, la espiritualidad católica y por otro lado representaban, ¿verdad? Esta idea de que mientras más recargado era mejor. Pues por eso que si ustedes alguna vez lo leen o lo escuchan, se usa como adjetivo calificativo, como esa señora que vio a la Antonella en la calle, ¿verdad? Con un peinado muy extravagante. Entonces uno puede decir, oye, esta señora o este caballero es muy barroco para pintarse, para vestirse. Es como que si yo me pongo todas las joyas que tengo y me pongo todos los adornos en la cabeza, casi como un arbolito de Pascua, ¿ya? Entonces, claro, en el Renacimiento se llamaba la mesura, al equilibrio, es como menos es más, ¿verdad? Ahora también se empieza a retratar un cierto realismo de la sociedad que también nos aporta a nivel histórico y a nivel cultural, porque hay pinturas hay autores que comienzan a retratar al ser humano, tanto en la escultura como en las pinturas, de manera más realista, ¿ya? Acá tenemos otra pintura, me parece que es de Diego de Velázquez, no estoy muy segura, no es de Velázquez, es de Rembrandt. Donde aparece un niño, un joven, con un elegante sombrero de terciopelo, ¿verdad? Y aquí están comiendo, tomando, se nota que es como que es oscuro, ¿verdad? Porque no hay luz natural, pero estas sí se vestían en esa época, ¿ya? Y esto es bastante importante que lo veamos como un testimonio de cómo vivía la gente en esta época. Les voy a mostrar otra foto que es un clásico también de Diego de Velázquez, que es de 1618, que se llama Vieja friendo huevos. Ya, esto tiene elementos de mucho realismo. Si ustedes lo miran acá, esta olla que está aquí abajo y este sartén que estaba hecho en cerámica, y abajo, ¿no es cierto? Ella seguro que lo puso en un fogón, poético, profe, vi una mujer en la que... Sí, poético, exactamente. Ahora, si nosotros miramos, aquí no hay nada arreglado. Este joven tiene el pelo cortado como tijeretazo limpio. Nosotros no lo notamos, pero en esa época el cabello largo y bien arreglado de los hombres y tomado atrás era muy común del barroco, además de usar pelucas. Y ya las pelucas se van al extremo en el siglo XVIII. Incluso hay países donde todavía la peluca se conserva en el área judicial, donde los jueces usan una peluca blanca. En la Corte de la Haya, por ejemplo, hasta el día de hoy se ponen su manto negro y su peluca, que viene con la influencia del barroco y después lo acentúa el siglo XVIII. Entonces, acá nosotros vemos una señora simple, una campesina, friendo huevos, y aquí hay un joven, ya que me parece que tiene un zapallo aquí en el brazo, ¿verdad? Ella está pintada de perfil. Ya, esto, digamos, tiene que haber sido una gran comida para la época, porque la gente era muy, pero muy pobre. Ahora, como siempre, obviamente, la gente que tenía dinero, las pinturas que nosotros vemos de las comidas de la gente de dinero eran mucho más pomposas, aparece la fruta, aparecen elementos que nosotros, digamos, sabemos que no la comía el pueblo, ¿ya? El pueblo se tomaba un vaso de vino y un pedazo de queso de cabra cuando podía y un pedazo de pan cuando podía y tenían que trabajar de sol a sol. Acá voy a volver un poquitito atrás, no voy a alcanzar. Niños, les voy a mandar sí una última evaluación, pero se las voy a hacer en grupo, ¿ya? Para que ustedes la hagan, puede ser de a 1, puede ser de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, ¿ya? Y yo creo que va a ser un texto pequeñito, o si no un video. Yo creo que ustedes van a querer un video, ¿verdad? Que tenga que ver con algún tema. Les es más fácil verlo y escucharlo y entenderlo. Díganme si están de acuerdo o no están de acuerdo. Sí, Antonella, sí. Háganme con el dedito arriba. Las reacciones, niños, Sí, estas creo son, que mejor. ¿no es cierto? Hay un monito por ahí que tiene una carita que es de las reacciones, de lo cuando uno está en clase. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para que ustedes sepan. Gracias, Martín.
¿Por qué? Porque a lo mejor les mando un video donde se habla de la picaresca y de cómo vivía la gente, como el Lazarillo de Tormes, que es una obra anónima del barroco español, pero que muestra la extrema pobreza